Le agradecemos al Señor porque nos reúne nuevamente. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, verso 11. Cuando lo tenga, por favor, me dicen amén. Génesis 1, 11. Bien, dice la palabra, y dijo Dios, diga conmigo, dijo Dios, haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla. Que los árboles den ¿qué? Diga fruto. Pero además dice, el fruto es con semilla. Todos según su especie. Y así sucedió. El verso 12 dice, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Diga conmigo, esto era bueno. Muy bien. Hoy quiero compartir una reflexión de la palabra y vamos a hablar acerca de los frutos. Si bien es cierto, hemos venido desarrollando algunos temas importantes que se relacionan directamente con las buenas obras o con los frutos, también es cierto que Dios espera que cada especie dé su fruto. Cada especie de su fruto. Lo quise llevar a Génesis porque cuando Dios crea todo, da la orden y dijo Dios y se hizo, y dijo Dios y se dio el fruto. Entonces, el ejemplo más básico con el que podemos arrancar hoy es que cada árbol y cada especie da un fruto. Cuando no da fruto, sencillamente el árbol o aquella vegetación que está destinada para que dé fruto, pues sencillamente comienza a estorbar. Y lo mejor es podar, es quitar, es arrancar y es quemar. Entonces, así como cada semilla es sembrada y luego viene el árbol y ese árbol da fruto, todo hijo de Dios tiene que dar un fruto espiritual. Y de eso vamos a hablar, de dar un fruto espiritual. Hemos escuchado mucho en el argot evangélico de dar frutos y de dar frutos. Tiene que dar frutos para Dios. Pero a veces no se entiende cuál es el fruto que tenemos que dar para Dios o qué es el fruto que Dios espera que demos nosotros. Sin embargo, todavía debo decir que hay mucha gente que no ha comprendido el tema de dar frutos o lo que es peor, no han mostrado los frutos que Dios espera. Es verdad que a veces tenemos vida congregacional, hay gente que es buena para asistir a la congregación, que participa de todas las actividades eclesiásticas que se hacen en un ambiente como este, que participan en todo, que son buenas personas, que ayudan a la gente, que son personas que, bueno, si usted lo ve desde algún punto de vista, bueno, parecen perfectos porque no tienen defecto alguno, pero les ha costado poder manifestar el fruto espiritual que Dios espera. A lo mejor nos pasó a nosotros en algún tiempo. Quisimos cuando empezamos esta carrera, quisimos dar el fruto que Dios espera. Y cuando creíamos que íbamos bien, tropezamos en algún momento. Caímos nuevamente. Y parece que lo que yo estaba haciendo, como que, bueno, Dios a lo mejor no lo recibe. Y comenzamos una carrera en donde, bueno, debo esforzarme más y comenzamos nuevamente y nos enfocamos solo en el hacer y en el hacer. Ahora, también es cierto que la vida en Cristo es como un árbol. Si nosotros decimos que Dios hoy nos habita, que su Hijo está en nosotros, somos como el árbol, tenemos que ser como un árbol. El árbol crece, no solamente se queda hasta ahí, usted siembra la semilla y eso no se va a quedar así. Comienza a germinar, comienza a crecer. Hay un periodo en que ese fruto comienza a madurar y cuando ya está listo, bueno, hay la evidencia que hay frutos. Así nos debe pasar o nos debe suceder a nosotros en esta vida de devoción a Dios.
que no podemos quedarnos solamente con un inicio. Es que Dios requiere de cada uno de nosotros esa madurez para dar el fruto que Él espera. Me hice una pregunta y quiero que hoy podamos preguntarnos lo mismo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Porque siempre se habla de eso, como lo dije. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu son las cualidades cristianas que resultan de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y ese proceso, esa obra que el Espíritu de Dios lleva a cabo en nosotros, se llama santificación. Por eso nosotros con toda propiedad podemos hoy decir, sin duda alguna, que somos santos. Porque todo el que es nacido de nuevo, dice la palabra, que ya se le derramó el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa obra que lleva a cabo el Espíritu Santo se llama santificación. Usted se va a ver con dos realidades. Una, lo que la Biblia o la palabra del Señor dice que usted es santo, y otra, usted se ve los defectos. Y usted va a decir, pero ¿cómo puedo ser santo si todavía me ha costado o estoy luchando con esto o X situación? Pero la verdad, lo que dice la palabra, es que ya está instalado en nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, quiero decirle que el fruto que Dios espera, el Espíritu Santo lo lleva a cabo en nosotros. Nosotros, por más que hagamos las cosas bien, no podremos agradar a Dios con nuestras obras, a menos que sean esas obras o ese fruto producto de lo que yo cargo en el corazón, en el interior. Por eso Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran, diga conmigo, eran. Eso habla de un pasado. Antes ustedes eran oscuridad, diga, pero ahora son luz del Señor. ¿Cuántos son luz del Señor? Entonces quiero que note esto que dice el apóstol. Ustedes antes eran esto. Ustedes eran oscuridad, pero ahora, es decir, pero su realidad, la realidad presente de ustedes hoy es que son luz del Señor. Esa es nuestra realidad como hijos de Dios, que somos luz del Señor. No, yo sé que nos cuesta vernos de esta manera, pero es la realidad que describe la palabra que somos hoy. Ahora, para todos los que eran algo, eran oscuridad, separados de Dios, pero ahora son luz, viene la exhortación o el mandato. Dice, entonces si ustedes son luz, vivan como hijos de luz. ¡Wow! Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y termina diciendo, y compruebe todo lo que agrada al Señor. Esa palabra fruto proviene del griego, se llama karpos. Esa palabra fruto implica que este fruto esperado, que este fruto que Dios recibe, es un don del Espíritu Santo que está en nosotros y no es producto de nuestra voluntad humana. Por eso vuelvo a repetir, no estoy diciendo que usted no va a hacer las cosas bien, ni que no se va a portar bien. No, estoy diciendo que el producto o el fruto que nosotros le demos a Dios viene ¿de dónde? De nuestro corazón. Hay mucha gente buena haciendo cosas buenas, pero con un corazón espiritual enfermo, con un corazón espiritual desviado. Podemos ver mucha gente con apariencia de ser buenos, con acciones buenas, pero en lo secreto, cuando nadie los ve, son personas corrompidas. Solamente vemos lo que se produce por fuera. Por eso Jeremías dijo unas palabras, engañoso es el corazón. ¿Por qué? Nosotros no podemos discernir o descubrir qué es lo que hay en el corazón de las personas, pero Dios sí. Entonces, ese fruto que Dios espera, ese fruto que recibe, es producto del Espíritu Santo de Dios y no es de nuestra voluntad. El fruto crece, por supuesto, en nosotros de manera natural por estar unido a un árbol, y ese árbol te da la fuerza vital para producir el fruto. ¿Alguien sabe quién es ese árbol? Ese árbol en quien usted está anclado, ¿quién es? Muy bien, Cristo.
No hay posibilidad alguna de dar un fruto si usted no depende del árbol. Si somos ramas, como dice Juan y lo ilustra bien, esa rama tiene que ser alimentada y esa vitalidad viene de ¿dónde? Viene de Cristo, que es el árbol. Pero claro, debemos entender que el Espíritu Santo de Dios en nosotros produce esto. Y quiero hacer mucho énfasis en eso. Voy a preguntar, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? Así es. Bueno, el tener el Espíritu Santo de Dios es que ahí yo puedo estar tranquilo y confiado y sé que produciré lo que Dios espera. Pero hay algo que debemos considerar según lo que acabamos de leer. Dice, éramos oscuridad. Dice también que hoy somos luz y que se espera de nosotros que vivamos como hijos de luz. Se espera de nosotros que seamos conducidos según lo que la palabra declara. Para poder comprobar lo que agrada al Señor es necesario vivir como lo que ya somos. Y esa palabra comprobar tiene que ver con resistir la prueba para ser aprobados. Confirmar la exactitud de algo. Si usted requiere ser aprobado por Dios, será probado. Porque en medio de esas pruebas nosotros somos confirmados. Somos confirmados. En la Biblia la palabra fruto se usa a menudo para describir las acciones externas de una persona que resultan de la condición del corazón. Repito, la Biblia describe que las cualidades externas es producto de lo que hay en el corazón. Por eso yo le comentaba y se lo he dicho muchas veces, si quiere conocer a alguien, déjelo que hable, porque dice la palabra de la abundancia de lo que hay en ¿dónde? En el corazón. ¿Habla qué? Ahí se dará cuenta. Entonces la palabra trata el fruto como las cosas externas que debemos producir. Por eso lo que hay en el corazón determina las acciones de alguien. Lo dijimos la semana pasada. Dice Proverbio 27:19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Si usted quiere conocer a alguien y si usted quiere saber si alguien es un verdadero hijo de Dios, usted verá que las acciones de esa persona será producto de lo que tiene en el corazón. Por eso Jeremías 17 dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es decir, no podemos engañar a Dios. ¿Por qué? Porque el único que conoce el corazón, dice, yo examino el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sean sus acciones. Por eso debo recordarles en esta mañana, levante su mano, que por sobre toda cosa guardada, hermano, cuide su corazón. Cuide el corazón. Lo expliqué el domingo pasado, que era el corazón. Repito, el corazón son los pensamientos. El corazón es tu mente. El corazón es nuestro mundo interior. Por eso la palabra hace tanto énfasis y hablar del corazón. Porque es que los peores males salen de un corazón contaminado, de un corazón enfermo. Y la palabra siempre nos llevará a esta reflexión sobre toda cosa guardada. Cuida tu corazón. Ahora, ¿qué es el buen fruto que agrada al Señor? Porque si tenemos que dar fruto, ¿cuál es el fruto que Dios espera o cuál es el fruto que a Él agrada? El fruto que agrada a Dios es el que produce su Espíritu Santo hoy en nosotros. El fruto que espera Dios no son mis acciones, no son las obras buenas, sino el resultado de una vida comprometida y rendida a Dios. Ese es el fruto que agrada al Señor. Vaya conmigo a Gálatas 5 a partir del verso 16. Y aquí quiero centrar el mensaje. Gálatas 5 a partir del verso 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Otra vez, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa,
Gálatas 5:16. Verso 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Es interesante esta palabra porque está hablando de dos condiciones que todo ser humano tiene. Número uno, la naturaleza del Señor, y número dos, su propia naturaleza. Dice que hay oposición entre estas dos, porque mi propia naturaleza, lo que yo quiero hacer, mis deseos, mis pensamientos, me llevará siempre a hacer lo que Dios no quiere. Usted va a convivir con eso. Usted va a tener fuertes deseos de querer hacer lo que hacía antes, que usted sabe que estaba mal. Usted va a tener que convivir con eso. Pero dice también la palabra que usted no está solo, que el Espíritu Santo se nos concedió y que Él ahora nos guía en este camino, en esta lucha que tenemos y que tendremos diariamente. Cuando habla de que el Espíritu ya está en nosotros y nos guía y no estamos obligados a cumplir la ley, debemos entender que la ley de Moisés lo único que buscaba era frutos externos. La ley de Moisés lo único que buscaba era que la gente se porte bien. La ley de Moisés buscaba que la gente haga solamente las acciones buenas en el poder de su fuerza. Por eso siempre vemos que los israelitas se equivocaban cada vez, porque por supuesto no eran perfectos. Ellos se equivocaban no porque eran malas personas, sino porque el pecado que estaba en ellos estaba en el corazón. Y tarde o temprano ellos iban a manifestar lo que estaba dentro del corazón. Por eso ellos se equivocaban, por eso ellos cada vez más estaban ofreciendo sacrificios todos los años, vez tras vez, porque viene todo lo que hacen de un corazón espiritual enfermo. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Sabe una cosa? Usted no está obligado a cumplir la ley de Moisés. No estamos obligados a cumplir esa ley, porque ahora esa ley es una realidad en nosotros, porque ahora se trata de una ley espiritual que está dentro de nuestro corazón. Un ejemplo sencillo. Uno de los mandamientos dice: no matarás. No matarás. ¿Cómo sabemos que no podemos matar a una persona? Mucho más allá de que si tenemos un policía al lado nuestro para evitar que lo hagamos, mucho más que eso, entendemos que el no matará se nos reveló porque ahora está dentro de nosotros, y lo que producimos como obra es eso. No lo vamos a hacer, no vamos a transgredir eso que se nos dio. Pero no solamente el no matará se va a reducir a quitarle la vida a una persona, sino que no matarás a nadie con tus acciones, con tus palabras. Hay una forma también de matar, y no necesariamente tiene que ser con armas, sino con la lengua o con las palabras. Podemos hacer daños a personas. Entonces, no nos quedamos con no voy a quitarle la vida a alguien y ya cumplí el mandamiento. No, es que lo que se instaló en nuestro corazón, porque Dios así lo cumplió, y hoy Él está en nosotros, nos lleva a vivir de otra manera. Es que no matamos o no asesinamos a nadie con palabras, con acciones, con comportamientos, porque eso puede herir a una persona o matar a una persona en el sentido espiritual. Entonces, esta ley ahora, como dije, es espiritual, es interna. Por eso el fruto es espiritual, duradero y agradable al Señor. Y lo que viene a continuación, lo que les voy a leer, es el fruto de un corazón no transformado. Es el fruto de un corazón no rendido a Dios por la acción interna del Espíritu Santo. No le ha permitido al Espíritu Santo que obre en su ser. El verso 19 de Gálatas 5 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Comienza a enumerar la lista: inmoralidad sexual, impureza,
pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. El verso 22, ahora sí habla de los que están transformados. Diga conmigo, en cambio. Escuche, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, puede levantar su mano y yo creo que esos son los frutos que estamos produciendo. Amor, alegría, paz. ¿Qué más? Gentileza, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esos son los frutos que estamos produciendo o que alguien debería estar produciendo cuando tiene a Dios en el corazón. Cuanto más le permitamos a Dios, a su Espíritu Santo, obrar en el interior de nuestras vidas, más evidente será el fruto. A medida que el Espíritu Santo de Dios te controla, te guía, todo lo que está en contra de esta vida interna perderá gobierno o perderá territorio en nosotros. Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les encargué que fueran y dieran fruto. Aquí hay un mandato interesante. Les encargué que den fruto. Dice, y mi deseo, dice Dios, Jesús hablando, y mi deseo es que ese fruto dure. Ahí está el problema de algunos, porque no vieron el abundante fruto, creyeron que por sus equivocaciones no están aptos o Dios no los perdona, no los recibe, se cansaron y dejaron de producir fruto. Pero hoy quiero recordarles, la palabra nos enseña, mi deseo, dice Dios, es que su fruto dure. Me surge otra pregunta, ¿qué debo hacer para dar buenos frutos? Está en Juan 15:4 la respuesta. ¿Qué debo hacer para dar buenos frutos? Dice, permanezcan en mí. ¿Quién da frutos? El que permanece en Dios. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Cuando habla de permanecer, nos habla de quedarnos conectados, de estar en una relación diaria y de dependencia. Nos habla de ser perseverantes sin hacer pausa. ¿Cuánta gente hoy ha hecho tantas pausas en su vida por no entender lo que ya son, por no entender lo que cargan dentro de sí? Lo que Dios espera es que usted pueda seguir este camino sin fluctuaciones, sin pausa. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si ustedes no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues, diga conmigo, separados de mí, nada puedo hacer. ¿Cuándo dejo de dar fruto? Cuando creo que lo que yo puedo darle a Dios viene de mis obras y no de Dios. ¿Cuándo dejo de dar fruto para Dios? Cuando me separo de Dios. Vuelvo a repetir, separados de mí, ustedes no pueden dar fruto, ustedes no pueden hacer nada. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia. Todos estos frutos es posible cuando estamos conectados de Dios, cuando permanecemos así, anclados en Cristo. Dice además, pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Una rama debe permanecer firmemente unida al tronco para mantenerse con vida.
Si la rama se le hace un corte, esa rama comenzará posiblemente a perder la vitalidad, a perder la fuerza. Una rama extrae la fuerza del tronco. Una rama recibe la protección del tronco. Una rama recibe la energía de la vida. Pero si se rompe, pero si es quitada del tronco, muere rápidamente y todo lo que dé será infructuoso. Quiero decirles hoy que como hijos de Dios debemos permanecer firmemente conectados a Él para que podamos ser productivos, para que podamos ser frutos. Quiero aclarar, el permanecer conectados a Dios tiene que ver mucho más con venir aquí a este lugar. Tiene que ver con mucho más que eso. Porque usted sabe que la religión nos ha enseñado en que nosotros estamos bien y damos fruto si vamos a la reunión las veces que hay. La religión nos ha enseñado en que usted da fruto si 5 días hay reuniones, usted los 5 días no falla. Todo el año, todos los días usted participa. El dar fruto es mucho más que eso. Entendemos que eso es necesario, pero algunas veces no vamos a poder. Algunas veces no vamos a estar. Pero eso no significa que cuando yo no pueda o no esté, no estoy conectado. Al contrario, la conexión que sucedió en nosotros trasciende un lugar. Porque cuando vino la pandemia, como hicimos, podíamos estar aquí, no podíamos reunirnos. Pero eso no nos quitó el seguir conectados, porque de la conexión que habla es una conexión espiritual, es una conexión diaria que tú y yo debemos mantener. Es una conexión que debemos cultivar todos los días y habla de eso, de esa conexión, de permanecer espiritualmente productivo. Ninguna rama puede dar fruto si está sola. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Mantenerse íntimamente conectado con la vida verdadera, con Cristo, es la única manera de dar fruto permanente, de que el fruto nuestro sea duradero. Como punto único, el fruto que usted debe ser verdadero. Hay frutos verdaderos, lo que nos lleva a pensar que también hay frutos falsos, ¿verdad? Se lo voy a demostrar. Digo esto porque así como hay gente que está dando el fruto que Dios espera, hay gente que está simulando que da fruto. Y de eso también nosotros debemos ser guardados de no caer en eso. Por ejemplo, en la temporada navideña, usted en cualquier lugar que ve puesto un arbolito, en un centro comercial, en la casa de la familia, qué sé yo, usted va a ver el árbol como muy adornado, con muchas cosas, ¿verdad? Y esas cosas son como una especie de frutos que le dan mucha vida a ese arbolito. Y si usted le quiere poner frutas a ese árbol se va a ver mejor. Lo que le quiera poner al árbol. Pero ese fruto, cuando usted lo va a agarrar, es un fruto que no es verdadero, que simula algo, que parece algo, pero no es verdadero. También en la vida cristiana hay gente así, que son cosas que se ven hermosas puestas en el arbolito, son bonitas, se ven hermosas, son llamativos, que tienen buena apariencia, que tienen buen color, pero por más parecido que sea a lo natural, nunca será igual. O lo que es lo mismo, no sé si en algunas de nuestras casas hay una especie de bol en donde hay algunas frutas de plástico. ¿Cuántos tienen eso en la casa? La negra tiene, Edward también. Y parece que fueran frutas de verdad. Y si usted está invitado a esa casa, lo primero, Dios mío, me quiero comer esta pera para esperar el almuerzo. Pero resulta que si usted la agarra y la muerde, va a morder plástico. Entonces se ve igual, es bonita, es llamativa, tiene el color necesario, pero es una apariencia de fruto. Ahora, esos frutos son vacíos, secos, sin vida, solamente tienen apariencia. Hay un lado terrible también de la religión que te lleva a esta comparación, que te lleva a esto también, a producir solamente una fachada espiritual de ser personas que, bueno, que hacemos las cosas bien, que no tenemos fallas, y producir un fruto simulado. Un fruto simulado es, participo en todo, si el pastor me invita a evangelizar, yo voy,
Si el pastor me lleva a tal parte, a que lo acompañe a orar, yo asisto. Si tengo que ir a la reunión, asisto también. Hay frutos simulados. Podemos convertirnos, podemos aprendernos la rutina incluso. Podemos aprendernos las canciones que cantamos hoy. No es que esté malo, pero podemos hacer tantas cosas de rutina. Es decir, yo puedo ser un cristiano activo, pero así como puedo simular, también puedo no experimentar el poder transformador del Señor. No puedo dar fruto real, el fruto que Dios espera. Podemos o alguien puede deslizarse fácilmente al papel de los fariseos. El mejor ejemplo de un fruto simulado o el fruto del arbolito del fariseo, porque el fariseo era experto en poner cargas a los demás. Esos tipos se sabían la ley, pero ellos eran especialistas en poner cargas a las personas. Se puede caer fácilmente en este papel de los fariseos. Ellos se creían puros, se creían correctos. Ellos aparecían delante de la gente como personas serias. Yo les dije que en una investigación que estaba haciendo acerca de ellos, para ellos no pecar, porque cuando venían las mujeres, les he dicho que ellos preferían darse la vuelta y esperar que las mujeres pasaran para no pecar, para no verlas, porque eran tan santos que esos tipos es mejor darle la espalda. Y cuando alguien los veía, en las esquinas de las plazas estaban orando lo más fuerte que podían para que la gente dijera, es espiritual, no, tiene a Dios lo oye. Y la religión a veces nos ha enseñado solamente a simular ese tipo de fruto. Ellos eran fieles cumplidores de los mandatos de Dios y ellos eran las personas encargadas de juzgar, pero nadie los podía juzgar a ellos. Pero la realidad de esta gente que simulaba un fruto, Jesús se los dijo un día, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué significa un sepulcro blanqueado? En la antigüedad, todos los sepulcros estaban pintados de blanco. De manera que usted puede ver, y yo creo que en la actualidad, en algunos otros países más desarrollados, puede ver usted un montón de cruces o de lápidas y eso se ve blanquito. Se ve bonito, hay una gramita verde, la cruz bien pintadita y se ve chévere, se ve agradable. Pero eso es por fuera. Así les dijo el Señor, son sepulcros blanqueados. Por fuera ustedes parecen espirituales, pero la podredumbre la llevan por dentro. Así pasa con aquel que no ha entendido o no le ha permitido al Señor que transforme su corazón. Relucientes por fuera, pero llenos de podredumbre repugnante. Jesús les dijo, ustedes son insensatos y ciegos, hipócritas, ustedes fingen. El hipócrita era un actor de la época que se colocaba una máscara. Podría estar la persona llorando, destruido por alguna situación de la vida, pero por fuera estaba siendo feliz, estaba sonriendo, tenía una máscara para actuar, para sobreactuar. Ellos actuaban y presumían de virtudes de las cuales no tenían. Cuando una persona simula el fruto que Dios espera, ha descuidado el corazón. Ha descuidado el corazón en donde el buen fruto debe producirse, pero encima del buen fruto está creciendo o germinando todo lo que Dios condena. Se puede correr el riesgo de vivir así si no cuidamos lo más importante que hay en nosotros, que es el corazón, que es nuestra vida. Primera de Corintios 3:12 dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por estas llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque, diga conmigo, el templo de Dios es sagrado. Y termina diciendo, y ustedes son ese templo. Wow. ¿Cuántos son templo de Dios? Déjeme decirle, usted es sagrado para Dios. ¿Por qué entiendo que no puedo ser igual, que tengo que ser diferente? Porque soy el templo de Dios. Porque soy sagrado, porque soy apartado para Dios. Y como siempre lo he dicho, pastor, si usted conociera la cantidad de cosas que pasan por mi mente y si usted conociera los errores que he tenido, quiero volver a repetirle, por encima de esas cosas, usted es el templo de Dios. Cuando usted tiene la conciencia de que yo soy el templo de Dios, que soy sagrado para Dios, comienza el Señor y comienza ese pensamiento a gobernarme y se comienzan a producir los frutos. No porque yo debo ser bueno, sino por lo que yo soy para Dios. Termino con Gálatas 5:24. Volvemos a donde empezamos. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos contra otros. Vuelvo a repetir, los que pertenecen a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Dice, han crucificado las pasiones y todos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Me llamó la atención esa palabra crucificado. Es importante porque Pablo pudo haber dicho los que han muerto, pero él usó la palabra los crucificados porque habla de las cosas siguientes, por lo menos de 4 cosas. Cuando se habla de crucificado, nos recuerda lo que hizo Jesús por ti, por nosotros en la cruz. Número 2, cuando se habla de estar crucificado, nos recuerda que estamos llamados a tomar la cruz todos los días. Se nos recuerda, número 3, que la muerte de la carne es dolorosa. ¿Qué es la carne? Todos los deseos y todo aquello que me quiere separar de Dios. Y número 4, cuando se habla de crucificado, nos recuerda que nuestra carne tiene que ser tratada de manera definitiva. Eso habla de no seguir o de persistir en lo mismo. Dice esta versión de esto que leímos, dice, entre los que pertenecen a Cristo, todo lo relacionado con salirnos con la nuestra y responder sin pensar a lo que todo lo demás llama necesidades es eliminado para siempre. Es crucificado, puesto que este es el tipo de vida que hemos elegido, la vida del Espíritu. Asegurémonos de que no nos quedemos solo con una idea en la cabeza o un sentimiento en el corazón, sino que llevemos a la práctica sus implicaciones en cada detalle de nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Sino que llevemos a la práctica y en cada detalle de nuestra vida todo esto que hoy Dios nos habla. Llevar a la práctica nos habla también de no solamente ser oidores, de ser bueno para sentarse a escuchar, sino aparte de oír, practicar, llevarlo a cabo, hacerlo. De ser personas que son recipientes, que son un depósito en donde la palabra de Dios es enviada para que produzca fruto. Cada vez que usted viene acá y nos reunimos, no venimos con el propósito de pasar un rato, de decirle al Señor, bueno, ya estoy aquí, creo que ya te cumplí y me voy.
Cada vez que somos confrontados con la palabra, lo que Dios espera es que usted pueda comprometerse con la verdad que usted oye. Cuando usted se compromete con la verdad y usted sabe que hay algo de esto para usted, usted dice, es Dios el que me está llevando a la reflexión porque no quiere que me vaya igual a como llegué. Cuando hablamos de estas cosas y nos sentimos aludidos, repito, no es porque yo sé algo de usted o porque me han contado algo suyo o porque me la paso revisando su estado del WhatsApp o porque le veo la vida en Instagram. No, casi no tengo tiempo para eso. Cuando usted se encuentre con algo así, usted diga, no es que alguien en la congregación es chismoso y le está diciendo algo al pastor, sino que es Dios quien produce todo esto, porque no quiere que siga igual, porque no quiere que yo pueda descuidar o contaminar lo que ya está dentro de mí. Pregunto, ¿qué hay dentro de nosotros? La vida del Hijo de Dios. ¿Qué está dentro de nosotros? Dios mismo. ¿Qué está dentro de nosotros? El Espíritu Santo de Dios, su nueva naturaleza, una nueva vida. Eso es nuestra realidad hoy. Por eso cuando somos confrontados o expuestos a la luz de la verdad, nuestra reacción es decir, sí es verdad, sí Señor, me comprometo. Quiero responder y quiero corresponder a lo que tú me estás hablando. Cierra sus ojos, por favor, quiero orar. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno. Y que lo que tú estás produciendo, Señor, en nosotros es para dar gloria a tu nombre. Creo firmemente que ninguno se perderá y que daremos el fruto, corresponderemos, Señor, a lo que tú esperas de nosotros. Que cada vez que podamos escuchar algo que nos hable, que en nuestro corazón haya sensibilidad para responder a ti, sí, Señor, es verdad, acepto, me rindo, desisto, hoy cambio. Señor, si tu palabra hoy ha llegado en lo profundo de nuestro corazón, te pido que esta transformación siga llevándose a cabo en cada uno de tus hijos. Oro para que cada persona que está hoy en este lugar pueda salir de aquí con el pensamiento en su corazón de querer producir el fruto que tú esperas. Señor, que nos vayamos de acá convencidos que estamos en esta tierra mucho más que para vivir por nuestras necesidades o para satisfacer algunas cosas o para lograr algunos proyectos personales, que podamos entender que estamos acá para agradarte a ti, que mientras nos dure esta vida en esta tienda de campaña que es nuestro cuerpo, mientras estemos aquí en esta vida temporal, terrenal, nosotros podamos, Señor, corresponderte a ti y ser lo que tú esperas de nosotros. Por favor, te pido que tu Espíritu Santo nos siga ayudando, nos siga conduciendo para equivocarnos menos, para errar menos, para agradarte en todo lo que hagamos, de hecho, de palabras, de pensamientos, Señor, con todo nuestro ser te podamos agradar a ti siempre. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor.